Muy bien, ¿qué tal? Pues es un gusto nuevamente estar por acá transmitiendo ya desde el estudio de Proyección TV Comunicaciones y en esta ocasión pues vamos a desarrollar un tema de suma importancia, de suma trascendencia, sobre todo porque es algo que muy doloroso que durante este proceso de pandemia se ha presentado con gran incidencia, pero sobre todo que nos deja una marca y esta huella muchas de las ocasiones es inesperada. Nos puede tomar por sorpresa, nos puede tomar con mucha pena, con mucho dolor, pero también con mucho malestar, con un sentimiento desde el desagrado hasta el sentimiento de injusticia, pasando por rencor, por mucho odio, por mucho coraje. Y estamos hablando, me refiero nada menos que al tema del duelo. En esta ocasión vamos a desarrollar esta temática, algunos de sus aspectos que van a ser centrales, sobre todo porque he escuchado mucho, hemos estado pues recibiendo esta petición y esta demanda de por qué parecería entonces que no dejamos de estar molestos, de estar irritables, por qué si se supone que es algo doloroso, estamos enojados. Porque se supone que si es una pena muy grande que puede abatirnos, ¿por qué tenemos esta irritabilidad, este descontento? Entonces, ¿o por qué ha llegado a tal grado que quizás uno tiene un desánimo tan grande, una tristeza tan profunda, que pareciera que no acaba, que este dolor no acaba, que este proceso del duelo no acaba? Entonces, vamos a desarrollar algunos aspectos de esta temática porque es una temática muy amplia en la que se pueden desarrollar pues muchos ejercicios y sobre todo pues también atraviesa por diferentes significados, por diferentes procesos y de igual manera tiene, pareciera como que diferentes niveles y muchas de las ocasiones depende de nuestras redes de apoyo, del significado que dentro o con nuestra familia estemos construyendo de la muerte, ¿sí? La muerte como un proceso, la muerte como un nunca más volverá a ser igual, la muerte como arrancar de algo, la muerte como un proceso ritual o, como se dice en la cultura mexicana, hasta reírnos de la propia muerte. Pero vamos a ver también y desentrañar qué otras cosas puede encerrar esto de reírnos o burlarnos de la muerte. Entonces vamos a trabajar con este tema. Muchas gracias por escucharnos, por el favor de su atención y por favor compartan este video con sus amigos, con sus amistades. Ahorita vamos a tener ahí unos segunditos para que ustedes puedan compartirlo, avisarle a sus amigos, conocidos, a quien le caiga gordo. También acuérdense que esta es la idea, lo etiqueto, mira, para que escuches algo, ¿no? Entonces, bien, vamos a un corte y ahorita regresamos, ¿vale? Soy el psicólogo Manuel Castillo y me gustaría ayudarte a mejorar tu salud mental y tu calidad de vida. Horizonte Synapsic. Elige el sabor de tu helado y mézclalo con dulces y botana. En Ice Candy puedes combinar tu helado con gomitas dulces, picositas, aciditas, cacahuates, chocolate y todo lo que le quepa a tu vaso para disfrutar de una deliciosa combinación. También te ofrecemos ricas paletas de pulque, paletas de leche y de agua, gummy boing, papas locas, chamoyadas y más. Encuéntranos en el área de comidas del Centro Comercial Los Héroes Ixtapaluca. Ice Candy, todo un topping de sabor. Synapsic, neuromodulación en adicciones y salud mental. Nos especializamos en estimulación magnética transcraneal, lo cual es altamente efectiva y nada invasiva, por lo que resulta ser totalmente segura. Por fin una solución al alcance de todos para problemas de neurodesarrollo, dificultades neuropsiquiátricas y padecimientos neurodegenerativos.
Para mayor información, comunícate a los números que aparecen en pantalla o búscanos en Facebook como Castillo Ponce Emanuel. Salud mental, bienestar y calidad de vida. Synapsic. Muy bien. Ya estamos por acá revisando las redes. Empezamos ya a mandar saluditos. Muchas gracias por su escucha, por su atención, por seguirnos. Este proyecto crece gracias a ustedes, gracias a sus comentarios, a sus propuestas. Y pues muchas gracias por ese favor que ustedes nos hacen. Este proyecto cada vez empieza a tener un poco más de simpatizantes y bueno, de personas que nos siguen. Vamos a mandar por ahí ya algunos saludos que nos están mandando tanto a las redes sociales como al WhatsApp, a todo el club de fans de ejidatarias del ejido de Ixtapaluca y de Ávila Camacho, particularmente a Alicia Ramírez, Marilena Olvera, Aida Ponzi, con todo su club de compañeras y amigas, ¿no? Ya no me acuerdo cómo decían que era el club de me dijeron, creo que el club de las chicas malas, ¿no? Entonces vamos a mandarles un saludo a todas ellas, un saludo caluroso, afectuoso. Muchas gracias. También ya tenemos ahí ya la nota. Vamos a ver por acá. Saludos. Ay, no, no es. Este tampoco es. Este sí es, ¿no? Ya lo encontré aquí. Que le bajo volumen porque luego interfiere y me dicen que no se puede leer bien. Danito, muchos saludos, cuídate mucho. Hoy nos estamos viendo. Cruzita, ¿no? Connie, cuídate mucho, muchos saludos a tu familia, cuídense mucho. Estamos muy pendientes con esto de la cuarta o quinta ola. Ya no sé ni en qué ola vamos, solo sabemos que esto es un tsunami muy tremendo. Hay que continuar cuidándonos, no hay que bajar la guardia. Sobre todo esto del bicho, pues nos está golpeando enormemente a todos por igual, me parece. Hemos estado pendientes escuchando historias muy tristes, trágicas. Saludos al amigo Adrián que nos esté viendo, está atravesando por una situación muy difícil de carácter personal, pero también con su familia. Esperamos que haya una pronta recuperación, ¿sí? Y como él, pues así muchas familias, muchas personas han estado atravesando por situaciones delicadas, muy muy graves, en las que se las han tenido que estar viendo y arreglándoselas solos, cuando de repente los recursos se escasean, se agotan, cuando en la familia muchos de sus integrantes empiezan a enfermar, quizás los recursos no son suficientes. Entonces tenemos que, pues, muchas de las ocasiones solidarizarnos, y creo que esta etapa de la vida, en estos tiempos, por la vida que estamos atravesando, la solidaridad, la humildad, el entendimiento y el acompañamiento de las personas que tengamos cercanas debe marcar, debe ser un signo que en esta época deba imperar. Desgraciadamente pareciera entonces que es por lo contrario, ¿no? Yo he escuchado comentarios a veces muy tristes, me parecen delicados, a veces creo que hasta tienen un carácter burlón, y desgraciadamente algo nos está llevando a esta situación de molestia, de enojo, de malestar general, de malestar social, y creo que debemos apoyarnos en un sentido más humano, más cálido, más de tratar de velar por los demás, por acompañar a los demás en este dolor por el que estamos atravesando todos, que es la muerte de un familiar o de varios familiares a consecuencia de este bicho, ¿no? De este bicho que esta frase que yo quiero expresarla como tal, porque me parece una frase injusta, me parece una frase incluso hasta denigrante, incluso que puede generar discriminación. Creo que es muy lamentable que hoy incluso hasta desde servidores públicos o altos funcionarios o personal incluso de salud nos digan que este es un proceso de selección natural, ¿no? Que esta pandemia saldrán adelante o saldremos adelante todos aquellos que nos adaptemos mejor, porque la selección natural
hará que solo los más fuertes salgan. Pareciera entonces que el dolor humano, de tanto que alardeamos de la humanidad o de que estamos para compartir con los demás o atender a los demás, acompañar a los demás, pareciera que queda en segundo plano, ¿no? Y entonces es la selección natural la que benditamente va a decir quiénes sobreviven y quiénes no, y quiénes se adapten mejor al proceso, pero creo que esto entraña mucho de discriminación, ¿no? Hablar o decir que la selección natural pues dirá quién vive y quién no, y que hoy tenemos que seguir adelante. Inevitablemente tenemos que seguir adelante. Inevitablemente todos tenemos que afrontar el miedo. Todos tenemos que afrontar de alguna u otra manera la desesperanza, la discapacidad incluso que te puede dejar una enfermedad como por la que estamos atravesando en esta pandemia, ¿sí? Las consecuencias, las secuelas son desde mínimas hasta muy, muy graves, ¿no? Tengo conocidos, amistades, amigos, cercanos, familiares que hasta el día de hoy, quizás después de un año de intervención, continúan en un estado altamente delicado, ¿sí? Ahora tienen que vivir en un cuarto aislado porque su sistema inmunológico quedó muy, muy marcado, muy, muy deteriorado a consecuencia de esta enfermedad. Como personas o amistades que incluso continúan con cefaleas, dolores articulares, dolores musculares, dolores en el pecho, incluso tras la enfermedad, y debemos decirlo, aunque muchas de las ocasiones todos los medios tratan de ocultarlo, incluso hasta servidores públicos dedicados al aspecto de la salud, lo niegan, ¿no? Como son las consecuencias, las secuelas después de la vacunación, que muchas de las veces se niegan o se dice, pues es normal, es parte de la selección natural. Pero si fuera selección natural, esto hubiera venido de otro lado. Sin embargo, pues cada vez hay más evidencias de que esto parece un plan, ¿no? Que estos virus que hoy nos empezarán a quejar son parte de un plan, no necesariamente algo que surge de la naturaleza, ¿no? Entonces, allá quien que saque ese cuento, pero bueno, al finalizar la temática de hoy dejaremos por allá algunos links, algunos vínculos a los que pueden recurrir para todas aquellas personas que tengan consecuencias y secuelas, aunque sea la más mínima, por haberse vacunado, por haberse inoculado este biológico. Entonces puedan ustedes recurrir a COFEPRIS o algunas de las otras instancias que están para describir, para explicar cuáles son las consecuencias que ustedes y reportarlas que ustedes están experimentando a consecuencia o posterior a la inoculación de la que fueron objeto, ¿sí? Entonces eso va a ser muy importante reportarlo porque pues este experimento tiene que tener eso, la evidencia de cómo está afectándonos o cómo está beneficiándonos, ¿no? Yo también conozco y tengo familiares que incluso dicen, pues a mí no me pasó nada, yo no tengo ningún dolor, yo no tengo ninguna queja, estoy de maravilla, sí, pero también hay quienes se quejan y creo que en este camino he escuchado más personas que tienen consecuencias por la inoculación que personas que no se quejen porque tengan alguna dificultad o que tuvieron alguna de ellas. Pues bien, dicho todo esto, pues el tema que hoy nos invita y que quiero compartir con ustedes es sobre el duelo. El duelo precisamente es algo que siempre nos pasa. Las pérdidas, que alguien fallezca, que alguien muere, es algo que toda la vida nos va a estar sucediendo. Sin embargo, creo que poco se nos enseña o se nos habla de aceptar las reacciones que tenemos cuando alguien en casa, cuando un amigo, cuando alguien cercano, incluso cuando un vecino fallece o se va. Y entonces, muchas de estas circunstancias están muy bien determinadas, delimitadas por cómo en mi familia se aprende, se maneja o transitamos por este proceso de adaptarnos cuando alguien se va, cuando alguien fallece, cuando lo perdemos en este plan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando ya no está físicamente con nosotros. Y precisamente eso es el duelo, es la forma o el proceso adaptativo que yo estoy viviendo por la pérdida de alguien, ¿sí? Culturalmente, pues se dice, o que eso es algo que se admira dentro de la cultura mexicana. Los mexicanos dicen, tenemos ciertas etapas por ahí el mes de noviembre que nos permite ritualizar, que nos permite acercarnos y adoptar de otra forma el hecho de que alguien parta. Le recordamos,
le hacemos ese día una ofrenda a la memoria, ¿sí? A lo significativo que fue para mí el convivir con él. Muchas de las ocasiones decimos, incluso la cosmovisión religiosa también puede dar una explicación, ¿no? Tenemos cosmovisiones hoy en día que pueden decirnos, ya para qué le haces, ya se murió, ¿no? A mí tráeme los mariachis de una vez porque ya cuando me muera ni los voy a oír, ¿sí? A mí tráeme los ramos de flores ahorita porque los nardos que espero, los cempasúchiles que espero para cuando me muera, pues ya no los voy a oler. Así que ¿para qué me los traes cuando ya estoy muerto? Muchas de las ocasiones también mi abuelita decía y mi abuelito, pues en vida, porque si no después, ¿ya qué hacemos? ¿No? Pero muchas cosmovisiones también religiosas o ideológicas nos dicen que el proceso de perder a alguien implica etapas en el tiempo y que durante ese post pérdida, nosotros tenemos que empezar a experimentar este proceso de adaptarnos a vivir, a tener o experimentar nuestra propia vida, la libertad, el tomar decisiones, el empezar también a crecer o continuar creciendo, desarrollando la vida sin él. Entonces, eso implica que tengamos un cierto tipo de preparación y muchas de las veces nos puede tomar por sorpresa, pero también la muerte es un proceso gradual, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en las enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Cuando una persona o un familiar, la pandemia nos trae este tema, hipertensión, diabetes, enfermedades inmunosupresoras. Entonces, este tipo de enfermedades me están hablando de que esa persona, de alguna u otra manera, está conviviendo con la muerte gradual, ¿sí? Pero en muchas de las ocasiones, como familia, no apelamos a esta pérdida gradual. Apelamos quizás a la molestia. Y nos enfadamos cuando quizás él mantiene conductas que son inapropiadas para mantener salud, que son conductas inapropiadas porque producirían que el familiar se agrave. Pensemos a lo mejor en la diabetes, ¿no? Pensemos en la diabetes. Un familiar que sigue comiendo pancito, con conchitas, ¿no? Ajá. Que se toma su cafecito, que tiene hipertensión, que consume alcohol, que fuma, ¿no? Que tiene hipertensión, alguna enfermedad del sistema inmunológico y se echa su cigarrito en la mañana, su cigarrito a mediodía y su cigarrito por la noche. Esto incrementa tanto en hipertensión como en diabetes, problemas incluso de subidas de glucosa o la propia hipertensión, ¿sí? Que empiece a ver borroso, que ya se mareó, que su corazón le late como burro sin mecate, ¿sí? O que la cabra se le suelte y se le vaya al monte y ya no la encuentre. Entonces, ese tipo de conductas puede uno estar pensando que quizás no sean las más propias para ayudar a su salud. Sin embargo, eso también es una evidencia quizás de estas crónicas de la muerte anunciada, ¿no? De que poco a poco estamos perdiendo algo. Podemos empezar a perder capacidades, funciones, sobre todo en el apartado de funciones es quizás lo que menos percibimos. Lo percibimos ya cuando el problema se ha agravado, cuando quizás ya es poco reversible o podemos atender en términos de salud poco. Pensemos en las pérdidas incluso de miembros, ¿no? En una persona con diabetes, ¿no? Empieza por perder el dedito, el dedo gordo del pie izquierdo y después ya son 3 dedos más. Puede ser el pie completo, el pie izquierdo, el pie derecho, puede ser la pierna, ¿sí? Porque en esta enfermedad, pues la pérdida se va dando gradualmente. El proceso de morir se da gradualmente. Al igual que la hipertensión, puede venir algo súbito y bye bye, dirían adiós mi gabán, ¿sí? Ya no los vuelvo a cobijar. Entonces, esas son crónicas que me hablan de un proceso de pérdida, de duelo gradual. Pero las más de las veces, el proceso de perder a alguien solemos negarlo. Y es ahí donde más encontramos dificultad. ¿Por qué encontramos dificultad ahí? Pensemos sobre todo en los velorios, ¿no? Uno de los apartados culturalmente que tenemos para afrontar a la muerte en esta etapa del velorio el velorio era una característica común para despedirnos de aquel que se va. Podíamos implementar diferentes rituales, incluso hasta chistes. Yo recuerdo velorios en donde los chistes
en la fogata, después de ponerte a rezar como una forma de pedir, de contribuir a su viaje o pedir por él, dependiendo de nuestra creencia religiosa. Los chistes pueden convertirse también en una forma de estar tramitando, de estar viviendo el momento doloroso. ¿Por qué hacemos eso del chiste, de bromear, de cantar? Porque en las más de las veces nos es muy complicado, nos es muy difícil y muy doloroso reconocer que ya no estará más. Nos es difícil y complicado aceptar el dolor. Y el dolor puede ser físico, pero también puede ser mental, ¿sí? Todo un dolor emocional por esa pérdida. Además porque todos perdemos en diferente y de diferente manera algo de esa persona que se va. Todos experimentamos, y precisamente por eso el nicho cultural, personal, familiar, que nos dice que cada quien, dependiendo de la relación que hayamos tenido con esta otra persona, el dolor puede ser gradual, puede tener niveles. Hay quien puede experimentar un dolor muy, muy, muy dramático. Hay quien puede experimentar un dolor superfluo. Pero también que eso nos está hablando de la diferente aproximación que tenemos al manejo y reconocimiento de nuestras emociones. Las emociones es importante entonces empezar a reconocerlas y enseñarlas desde que estamos pequeños. Cómo convivir con la muerte, cómo convivir con la pérdida. En muchas de las ocasiones hoy culturalmente hablamos mucho de perder, de finalmente pues si se va, porque la pérdida no solamente es que alguien se muera, la pérdida también es perder una relación, perder el cariño de alguien, perder la cercanía con alguien, ¿no? Un divorcio puede ser también una pérdida. Para un hijo, perder su papá, perder su mamá, perder la convivencia y la cotidianidad puede ser también un dolor muy grande. Pero en este caso, cuando hablamos de la pérdida de que alguien fallece, este dolor generalmente y culturalmente nos enseñan a negarlo, ¿sí? Nos dicen, ya no chilles. Podemos incluso tener diferentes reacciones a propósito de ya no chilles. Yo he observado, he escuchado, ¿no? Familiares que incluso por el dolor tan grande que sienten, por este vacío tan grande que sienten, incluso puede ser desde creíble hasta no ser creíble. O a veces cultural, familiarmente, socialmente decimos, ay, qué exagerado, que no manche, ¿no? Le está llorando a los millones, ¿no? Le está llorando a su quincena, le está llorando a la casa que se fue a, no sé, a mil cosas, a cosas objeto, ¿no? Objetos como tales, a dinero incluso, pero no están llorando quizás a esa persona, a la convivencia, al ser, ¿no? Sino que decimos, ay, estás exagerando, no manches, o sea, el muerto al hoyo y el vivo al gozo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que han dicho. Los refranes eso dicen. Ya se murió, pues ahora a otra cosa mariposa. O a veces hasta escuchamos como ya se murió, muerto el perro, se acabó la parentela. Yo he escuchado la variación del refrán, ¿no? Entonces ya se murió, pues dejamos de ser parientes. Mira, de aquí en adelante si te veo ni te conozco ni me acuerdo. Y esas pueden ser o suelen ser complicaciones de corte social, familiar, porque pueden o acarrean conflicto emocional y conflictos familiares. Yo conozco incluso unos que me han dejado de hablar porque se murieron, ¿no? Se murió un familiar y me dejaron de hablar. Entonces, bueno, esas también son circunstancias críticas dentro de la pérdida de alguien, de un ser querido. Pero para retomar el tema, algo que sucede cuando alguien fallece, cuando un ser querido fallece, es esta negación por qué ese evento sucedió. Decimos, pensamos y estamos creyendo que eso no es cierto, que esta pérdida no se está dando. ¿Por qué? Porque el dolor es muy grande. ¿Por qué es tan grande? Porque primero, algo que nos está moviendo de la relación que tuvimos con él, este dolor que se nos está moviendo, no solamente se mueve en él, se mueve también en mí, porque yo estoy perdiendo algo con él. Esta es una de las explicaciones más fuertes o centrales de por qué nos duele, por qué nos sentimos mal cuando alguien se muere, si se murió él, ¿no? Porque algo en nosotros, de él, de esta persona, muere con él. El cariño, el afecto, el amor, la compañía, la cercanía, la cotidianidad, la convivencia real que teníamos, hasta los gritos o los enfados, algo muere con él. Y eso es lo que puede ocasionar o agravar nuestra propia forma de estar viviendo el
o la pospérdida, la etapa de la pospérdida de este ser querido o muy significativo para nosotros. Muchas de las veces los demás no lo entienden o no lo sienten con la intensidad que la otra persona que está experimentando este sumo dolor lo experimenta. Y eso hace que al no entenderlo haya una disonancia entre quien lo está viviendo y los que están afuera espejeándome y diciendo, oye, ya no es para tanto, no manches. Pensemos en el caso de una madre que pierde un hijo. Una madre que pierde un hijo después de un embarazo, o que lo pierde a la mitad del embarazo, o que lo pierde entre el primer año y los 3 años de vida, o antes de los 2 años de vida. La pérdida es muy dolorosa y depende mucho de las experiencias, de nuestro modo y de nuestro estilo de vida, porque en muchas de las ocasiones se habla hasta de depresión, ¿sí? Estados de depresión muy profundos, debidos, ¿no?, de distimia, debidos a esta dificultad. Y a veces solemos decir, es que no era para tanto, pero no sé qué le está pasando. A veces incluso en la pareja o en la familia, no todos tenemos la misma capacidad para sobreponernos, para sobrellevar, para adaptarnos al proceso de pérdida de un familiar. Si pensamos en la pareja, si pensamos en esa etapa del embarazo y perdemos a un hijo después o tras el parto, no es la misma intensidad o el mismo proceso adaptativo que lleva la madre al que lleva la pareja, ¿sí? Todos elaboramos y todos tenemos diferentes expectativas de lo que hubiera sido la vida con esta otra persona, con este otro ser, con mi hijo, ¿sí? La expectativa y las creencias que juntamos, que amalgamamos en esa expectativa, son tan grandes que la expectativa precisamente por eso se llama así, porque es en la vida, ¿no? Lo que estoy pensando que será, lo que estoy de alguna manera pensando que será, y que haré todo lo posible porque así sea. Imagínense entonces tener ahora que renunciar a todo eso que yo pensé y que creí, que amé que sería. Evidentemente va a producir un dolor muy grande. Evidentemente nos va a avasallar. Y ahí es donde la familia, pues tenemos que meter el hombro, evidentemente. Tenemos que comprender este dolor y esta pérdida. Y cada pérdida depende en muchas ocasiones también de la etapa de vida en la que estemos transitando en el momento de la pérdida. Hemos escuchado y somos testigos todos, quizás de familiares que pierden un padre, que pierden una madre, ¿sí?, que pierden un familiar en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, en la adolescencia perder al padre pues es algo impactante, porque en muchas de las ocasiones esa pérdida de este padre, de esta madre, hace que todo disfuncione, que la familia se desintegre y que los hijos no alcancen procesos de adaptación que les permitan a lo mejor desde seguir estudiando, de seguir integrando esta familia. Y en muchas de las veces el dolor parece que hemos enseñado o hemos aprendido que el dolor se tiene que negar, que tenemos que hacer múltiples cosas para seguirlo negando, pero en esta negación se nos va la vida. ¿Cuántas historias no hemos escuchado que en esa negación por la pérdida se inician procesos de consumo de drogas, como el alcohol, ¿no?, como los disolventes volátiles, el PVC, el thinner, ¿no? Porque dicen que no pueden con tal dolor, y entonces el consumo de droga y la droga pareciera que viene a aliviar o viene a taponear ese dolor. Y precisamente entonces lo que tenemos que aprender a hacer es a reconocer ese dolor física y mentalmente, sí, emocionalmente, la tristeza, reconocer el miedo, reconocer esa desesperanza que nos deja, porque también nos genera ansiedad por el futuro. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si los recursos o mis recursos dependían de él, si el que yo viviera, la expectativa de vida que yo tenía, dependía de él, entonces con él se muere todo eso. Por eso es importante que como familia podamos poderlo entender, poderlo apoyar. Evidentemente, el salir de ahí implica tenemos que atravesar por las fases del proceso de duelo, pero también la etapa de nuestra vida implica algo muy importante. Y eso significa entonces que tenemos que estar pendientes de que cuando alguien en la familia, por un proceso de duelo, de pérdida de un familiar, esté atravesando por eso, pues solicitemos ayuda o metamos el hombro para escuchar. Una de las cosas que recomendamos es escuchar sin juzgar, estar ahí como una oreja grandota, ¿sí?,
al pendiente de lo que el otro exprese, sin juzgarlo, sin emitir ya, ¿no? Ya estuvo, mira, ya, párate, levántate a otra cosa. Al rato tienes otro hijo, ¿no? No, evidentemente no. Al rato llega otra novia, ¿no? Al rato llega otro novio, te encuentras otro ya. No, evidentemente no. ¿Sí? Porque en la relación humana hay esto que se pierde. Algo de mí se va. Entonces, muchas de las veces, la negación o el negar lo sucedido produce mucho enojo y nos enfrentamos a esta ambivalencia de que observamos a los otros quizás en esta idea de que estamos exagerando y eso se vuelve ambivalente en nosotros y nos dice, pues creo que sí estoy exagerando, pero yo sigo sintiendo dolor, yo sigo sintiendo desesperanza. Y ahí es, por ejemplo, cuando recomendamos una técnica de la escritura, ¿no? Empezamos a escribir qué es lo que perdimos con él, qué es aquello que se fue con él. Y tiene que ver mucha relación con esto de las expectativas, de las metas que yo esperaba lograr, de la vida que yo esperaba tener o que yo esperaba desarrollar. Y eso es sumamente importante. Muchas de las veces en la familia el dolor, pues imagínense todos con dolor, pues ¿qué vamos a hacer? Por eso tenemos la idea de que alguien tiene que salir adelante o negar ese dolor. Y en muchas de las ocasiones parece entonces que alguien carga con el dolor de toda la familia, pero que a la vuelta del tiempo este otro integrante también empieza a experimentar severas dificultades con el manejo de sus emociones. ¿Sí? Ya hablábamos la semana pasada de este síndrome de desgaste emocional que nos está hablando de que estuvimos sobreexpuestos a una situación que nos preocupó, que nos avasalló y que hizo que las herramientas o las capacidades y las habilidades que teníamos para afrontar situaciones difíciles se vayan perdiendo. Y entonces, y en consecuencia, esto complica un duelo. ¿Sí? Complica el proceso de aceptar y de adaptarnos a que esta persona ya no está. Y entonces, pues uno está pensando en la ilusión que tenía. Cuando nosotros perdemos a un familiar, pensemos un bebé, la ilusión es lo que más nos duele, porque la ilusión tiene mucho de contenido emocional, mucho de cariño, mucho de amor. Yo preparé cosas para que fuera así, para que creciera de determinada manera, para que la vida fuera de determinada forma. Y de repente esa ilusión se pierde. Entonces es como si te arrancaran algo, lo hicieran bolita, lo aventaran hasta por allá y no vieras ni siquiera dónde cae. Esta pandemia nos ha enfrentado a eso. Cuando un familiar enferma, es arrebatado de la familia. En muchas de las ocasiones por las complicaciones, por la necesidad de atenderlo, por el dolor que nos produce, ver cómo sufre por esta enfermedad, recurrimos entonces a llevarlo a un hospital, llevarlo a algún lugar para que sea atendido, para que su dolor cese, para que su dolor ya no tenga la misma intensidad y ayudarlo en algo. Y nos enfrentamos con que llegamos al servicio de salud, nos entregan una hoja que nos hacen firmar donde dice que firme usted aquí porque si no su paciente no ingresa, ¿no? Tiene que firmar que pues cualquier cosa que le pase pues es su responsabilidad. Cualquier intervención que nosotros hagamos pero que sea necesaria será su responsabilidad. Que si tenemos que entubarlo también será su responsabilidad y usted acepta las consecuencias y que si fallece pues también será su responsabilidad. Evidentemente sí, no es responsabilidad de los médicos, no es responsabilidad de nadie, pero eso no nos quita el dolor, eso no nos quita la pena, no nos quita el coraje de enfrentarnos a que alguien puede perderse, de que podemos ya no volverlo a ver más. Y en esta pandemia, eso es lo que nos ha sucedido, que llegamos con nuestro familiar y no lo volvemos a ver más. No hay de quien me despida. Hay este dolor en el vacío, este dolor que puede ser irreconciliable, porque ya no lo volví a ver más, porque pude haber hecho más por él. La culpa es un sentimiento muy grande. La culpa, en más de las veces, diríamos, es la causante de muchas dificultades más en la pospérdida, en el postduelo, ¿sí? En el que tenemos que adaptarnos. No volver a ver a nuestro familiar, saber si murió tranquilo, si murió sin dolor, si murió en paz. Es algo que a veces suele preocuparnos y darnos vueltas en la cabeza.
pero también tenemos que aprender a dejar ir ese dolor, porque de alguna u otra manera hicimos lo suficiente, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que él sufriera menos. ¿Sí? Vamos a un corte y ahorita regresamos. Elige el sabor de tu helado y mézclalo con dulces y botana. En Ice Candy puedes combinar tu helado con gomitas dulces, picositas, aciditas, cacahuates, chocolate y todo lo que le quepa a tu vaso para disfrutar de una deliciosa combinación. También te ofrecemos ricas paletas de pulque, paletas de leche y de agua, gummy papas locas, chamoyadas y más. Encuéntranos en el área de comidas del Centro Comercial Los Héroes Ixtapaluca. Ice Candy, todo un topping de sabor. Instituto Gnóstico de México, Plantel Ixtapaluca. Ven y conoce nuestras instalaciones. Termina tu bachillerato, puedes hacerlo en examen único, modalidad de 3 meses o bien en el sistema escolarizado de 24 meses. Contamos con especialidad en auxiliar de enfermería, asistente en administración y contabilidad, auxiliar educativo, perito en criminalística. Estudia una licenciatura escolarizada o ejecutiva a 3 años en las áreas de pedagogía, psicología, derecho, administración, criminalística, contaduría, enfermería, relaciones internacionales, trabajo social, bienes raíces, ciencias de la educación, seguridad pública. O bien, obtén tu título en tan solo 10 meses por medio del sistema de profesionalización en carreras como Derecho, Administración, Psicología, Pedagogía, Criminalística, Contaduría, Relaciones Internacionales, Informática Administrativa, Seguridad Pública. Si buscas estudiar una maestría, tenemos Ciencias de la Educación, Ciencias Penales y Juicios Orales. También ofrecemos doctorados como son en Educación, Derecho y Derechos Humanos. Por si fuera poco, contamos con un curso certificado de inglés y francés. Iniciamos cada 2 meses. Instituto Gnóstico de México tiene los planes de estudio adecuados para cada necesidad. No lo pienses más. Te esperamos en calle San Roberto número 7, Colonia San Isidro Soquiapan, a 2 cuadras de la Óptica Americana de Ixtapaluca. Comunícate al teléfono 55 43 97 64 67 o envía mensaje vía WhatsApp al 56 12 73 53 57. Instituto Gnóstico de México, Plantel Ixtapaluca. Tu pasión, tu profesión. Alcanza tus sueños. Ahí está, listo, ya estamos por acá. Entonces, pues bien, saluditos a Elena Martínez, que ya nos está viendo por acá, ya se reportó, muchas gracias, ¿no? También muchas gracias por el favor que ustedes me hacen de decir ahí doctor, ¿no? Sí, ¿qué más tenemos? Buenos saludos a Stephanie y a Fátima que nos están escuchando, sí, muchos saludos, cuídense mucho, tápense por el amor de Dios, ¿sí? Muchas gracias por sus bendiciones, por el favor de su escucha. Y más para abajo no lo veo. Ven que estoy ciego más o menos. Necesito usar binoculares ya porque no alcanzo a ver la pantalla. Bien. Pues muchos saludos. Pues estábamos abordando y desarrollando esta idea de cómo la familia puede enfrentarse, ¿no? Finalmente, pues esta pérdida que a veces no vemos a nuestro familiar. A veces, como las más de las veces, nos lo entregaban en cenizas y teníamos la incertidumbre de ¿será? ¿No? Hasta pareciera como entre chiste, pero es algo muy doloroso, es algo muy triste, ¿no? Finalmente esta desventura nos alcanza y nos puede enfrentar a un dolor muy muy grande. ¿Qué pasa o qué puede pasar? Pues muchas de las ocasiones las personas dicen o nos hacen creer que estamos exagerando porque hay personas que incluso pueden referir dolor físico en la rodilla, en una pierna, en un pie, en un hombro, en un brazo, en el pecho, ¿sí? Pueden decir que el pecho les duele completamente o que la espalda les duele, que tienen un gran dolor en la espalda o dicen, o he escuchado que dicen, en los pulmones me duelen, ¿sí?
Me duele mucho la cabeza. Me duele mucho la cabeza, no he podido dormir, tengo mucho insomnio. Sé que sueño cosas feas, pero no sé qué sueño. Cuando despierto, no recuerdo los sueños. O incluso decir que un sueño feo que tuve me despertó. Me despertó muy agitado, pero no lo recuerdo. O a veces solo aludimos a que fue un recuerdo con mucho dolor y nos despierta, ¿sí? Y eso puede provocarnos incluso insomnio. Y si esto se repite por más de 6 meses o un año, sobre todo un año, podemos estar hablando incluso de procesos de ansiedad, de procesos de depresión, y tenemos que evaluarlos, de procesos incluso de consumo de drogas como el alcohol, ¿sí? Que pueden pasar, que a lo mejor ya teníamos un consumo de alcohol y este puede cronificarse, el consumo puede hacerse más regular, más frecuente, con mayor cantidad, y eso también es una complicación, y tenemos que estar pendientes de eso. ¿Por qué? Porque se dice que la población mexicana, una forma de enfrentar sus dolores es el consumo de la droga, el consumo de alcohol. Recordemos que el alcohol pues, es la primera droga de consumo entre los mexicanos. Entonces, ahí tenemos que poner mucha atención. Bien, pero ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Ahorita que yo les explicaba, si pasa más de 6 meses, si pasa de más de un año, ¿cuáles son algunos de los signos de alerta? Bueno, pues precisamente este es uno. Si el proceso de duelo, porque el duelo es normal, el duelo es algo natural, el duelo es algo por lo que tenemos que atravesar, dura más allá quizás de un año. Cada quien tiene procesos evidentemente diferentes. Hay quien después de un año y medio o 2 años acepta el proceso de la pérdida y empieza a hacer cosas diferentes, a crecer y a aceptar esa pérdida. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis para reconocer cuáles entonces pueden ser las fases. Creo que ahí sería importante reconocer cuáles son entonces las fases por las que podemos atravesar en caso de que experimentemos un duelo, ¿sí? Evidentemente, pues la primera tiene que ver con la intensidad de la carga afectiva por esa pérdida, ¿sí? Es muy intensa. Cada integrante en la familia o yo de forma personal puedo experimentar esta intensidad de forma muy diferente a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener recursos, porque tengo capacidades, porque tengo habilidades y porque puedo estar en una etapa de vida diferente, ¿sale? Y eso es lo que nos da la capacidad para poder afrontarlo, para poder adaptarme y resolver lo que viene, ¿sí? Pero si yo experimento o en mi vida he experimentado procesos de muchas pérdidas que he negado, a lo mejor he estado pérdida tras pérdida porque esta pandemia es a lo que nos ha enfrentado. Perder un familiar, perder otro familiar, perder el empleo, perder las redes sociales, perder el contacto con los demás, perder estudio, perder educación, perder oportunidades. Entonces estamos sometidos a un estrés altamente intenso, ¿sí? Muy, muy grave, recurrente. Y esta frecuencia hace que los recursos que tengamos, que las habilidades que tenemos, se vean avasalladas. ¿Qué significa avasallado, Emanuel? No manches. Que no tengamos la capacidad para hacerlo. Que lo que yo tenía para afrontar, ya no lo tengo. Se colapsó, se cayó, ya no está. Que yo me acuerdo que eso nunca me pasaba, pues ahora me pasa. Yo me acuerdo que yo podía manejar muy bien el dolor, que se murió mi abuelita, mi abuelito, mi perro incluso. Pero ahora no, algo malo me está pasando. Pues sí, porque la etapa de vida y todos estos recursos hacen o son una forma en la que yo puedo evidenciar y puedo afrontar. Pero si se van perdiendo poco a poco, se van minando, es como la gota en la piedra hasta que la rompe, ¿sí? Hasta que la parte. Así no sucede con el dolor, con el duelo en esta etapa durante la pandemia. Parece que es gota a gota a gota como nos está desgastando y está haciendo que perdamos esta capacidad para adaptarnos. Y que estemos experimentando en cualquier momento, hoy, mañana, toda la semana, todo el mes, todo el año, estemos experimentando este proceso de dolor, de miedo, de incertidumbre. ¿Sí? Que no podamos aceptar o renunciar a que alguien se fue, de que ya lo perdimos, que ya no está con nosotros. Eso duele, evidentemente. Y entre todos tenemos que apoyarnos, escucharnos. Como les decía, entre familia y entre integrantes, tenemos que comprender el dolor del otro, comprender sin juzgarlo. Tenemos que aprender a ser compañeros,
acompañarnos en el dolor. Y acompañar significa no juzgar, estar ahí, dispuesto a escuchar, a abrazar sin decir nada, porque muchas de las ocasiones solo necesitamos eso, que nos abracen. Eso nos hace saber y sentirnos seguros, confiados, que hay alguien ahí que nos escucha sin juzgarnos, sin criticarnos y cuestionarnos por qué nos duele, carajo. ¿Sí? Abrazarlo, estar ahí, apapachándolo, desde este vocablo náhuatl, apapachando, ¿sí? Que nos permita comprender su dolor, porque no solamente es el dolor de él, también es el mío, pero a lo mejor yo por estos recursos he aprendido a manejarlo de diferente forma, a que quizás no tenga el mismo impacto en mí. ¿Por qué o para comprender mejor las personas no tramitamos bien el dolor o la pérdida de alguien? Y muchas de las veces se debe porque consideramos que el otro está en nuestro proyecto de vida. Y entonces también tenemos que aprender a desarrollar o modificar nuestros proyectos y planes de vida sin esa persona, que ya no nos acompañará más en ese proyecto de vida. Y a veces nos la pasamos haciendo incluso hasta planes, tenemos ideas o expectativas de qué haré sin ti. A veces a mí me dice, ¿qué vas a hacer sin mí cuando muera? Y yo contesto irónicamente, ¿no? Pues ser feliz, ¿no? Entonces muchas de las veces tampoco aprendemos a ser felices o a reconocer que la felicidad es temporal y que precisamente esta vida es temporal. Y entonces que tenemos que hacer muchas cosas para convivir, para estar tranquilos, para amar a los demás y para ser felices. Entonces una recomendación puede ser esta. Pues desde hoy y desde ayer, ¿no? Tendríamos que aprender a hacer eso, convivir y estar siendo felices con los demás, con los que están cerca de nosotros, ¿sí? Pero la vida de repente nos enfrenta a mucha frustración y a mucho dolor. A eso nos referíamos, por ejemplo, con el sentimiento de la culpa, ¿no? La culpa y el dolor se juntan y entonces el recuerdo se hace constante de la persona que perdimos, de un hijo, de un padre, de un hermano, de una pareja, ¿sí? De un abuelo. Y ese recuerdo junto con el dolor, la culpa, pues nos hacen decir que no se puede, que el dolor es muy grande, que es tan intenso que no puedo trabajar sus recuerdos, que el hecho de recordarlo me hace sollozar, me corta la respiración, me hace estar llorando todo el tiempo. Y yo ya no quiero llorar. Pero acuérdense que, como decía mi abuela, las lágrimas limpian el alma. También es importante llorar, reconocer que nos duele. Y no porque nuestra cultura que privilegia la negación de las emociones, ¿no? Dicen más en el caso de los hombres o también en el caso de las mujeres, diga, ay, es que si chillas, pues no tienes la suficiente capacidad. No, esas son tonterías. Si me duele, voy a chillar. No importa que esté chillando un mes, porque eso pasará. Después recordaré a mi ser querido con todo el amor, con todo el cariño. Y créanme que recuperaré yo una habilidad positiva que él tenía y que yo aprendí y ahora la desarrollo. Y con ella convivo, con ella crezco, con ella ayudo. Y eso es cuando empezamos, a propósito de las etapas, a aceptar que esta pérdida, que este dolor está siendo tramitado, está pasando. Entonces la primera es esta carga afectiva intensa. La siguiente es el anhelo, porque el anhelo nos permite, el anhelo y la búsqueda de que espero que siempre esté ahí. Yo busco, incluso puede haber momentos durante la pérdida que yo regreso a los lugares en donde lo perdí, a los lugares en los que compartimos juntos. A lo mejor si es un bebé, yo estoy viendo ¿cómo se llama? La cobijita que yo bordé, los zapatitos que compré, la cuna que compré, las mamilas que compré. ¿Sí? Y eso me recuerda, el recuerdo es constante, por eso este anhelo y esta búsqueda de estar recordando que ya no está. ¿Sí? No es que digamos, ay, a ti cómo te gusta sufrir, mejor deja de ir para allá, deja de recordarlo, deja de decir, porque eso te hace sufrir más. Pues, ¿qué les digo? Por ahí tenemos que atravesar. Es el pantano por donde tenemos que caminar. Pero a pesar de todo el lodo que se nos embarre, saldremos
Nos limpiaremos y continuaremos adelante. El pantano no es tan hondo, pero a veces creemos que por negar los sentimientos, porque es lo que nos han enseñado, creeremos que sí nos hundiremos en el pantano. Pero las más de las veces no es así. Casi nunca es así. Por eso es importante estar pendientes de cómo está atravesando mi familiar esta etapa. La siguiente tiene que ver con reconocer la pérdida. Y cuando empiezo a reconocer, empiezo también a observar sus cualidades. Empiezo también a aceptar aquello que me dejó como herencia. ¿Sí? Afectiva, en relaciones, en amistades. ¿Sí? Eso es reconocer su pérdida. Que ya no estará más. Y que yo voy y estoy saliendo adelante, estoy creciendo de diferente forma sin él. Y aprendo, me adapto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Muchas de las veces quizás no me adapte. Y no me adapto precisamente por el manejo que he aprendido de las emociones. No me adapto porque a veces dependo mucho de los recursos que él me daba, de las expectativas que yo tenía de él. Pero también es importante aprender a reconocer que el problema lo tengo que reconocer yo. ¿Sí? Que yo también tengo esas habilidades para poder salir adelante y avante de esta situación. Aunque duela mucho. Tengo entonces también, como otro proceso en la etapa, que aprender a reorganizar mi vida sin él. Que aprender a hacer otras cosas sin él. Que aprender que ya no estar con él significa que yo también me tengo que retar. Así como hoy comúnmente dicen los niños, ¿no? A ver, te reto a que no haces 50 abdominales. Igual tengo que hacer lo mismo. Te reto a que vas a ser alguien diferente. Te reto a que serás alguien que aprenderá a manejar este dolor de diferente forma. Te reto a que vivirás entonces ahora con más intensidad y con más cariño la relación con alguien más. O la propia vida en sí misma. Tenemos entonces que desarrollar, ya cuando empezamos a darnos cuenta, admitimos entonces que esta pérdida pues se está y ya se dio. Y entonces aprendemos a tener otros intereses y aprendemos también a compartir el cariño de diferente forma con los que ahora están. ¿Sí? Evidentemente el recuerdo estará ahí. Evidentemente todos los sentimientos estarán ahí, pero ya no me causarán dolor. Y eso es entonces haber logrado atravesar un proceso de duelo. ¿Sí? Pues bueno, vamos a cerrar ya nuestra sesión del día de hoy con precisamente esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a aceptar la pérdida de alguien, estos recuerdos empiezan a dejar de doler. Estos sentimientos empiezan a dejar de sentir que nos lastiman. Y empezamos a observar que podemos salir adelante, que tenemos los recursos y nos estamos convenciendo de eso. Voy a poder salir adelante. ¿Sale? Entonces, es muy importante, entonces piensen también en esto. Si pasa más de un año, lo adecuado, dicen, o lo normal, ¿sí? Es que quizás nos dure entre 6 meses a un año este proceso de duelo. Eso es lo normal, es lo esperado. Más allá de este año o de año y medio, porque cada quien tiene recursos diferentes, sí es importante entonces ponernos a investigar qué podemos hacer para tratar a nuestro familiar que está atravesando por un proceso así y que ya no es normal entonces. Que ya empiezan sus capacidades a mermarse, que ya no se adapta igual, que ya no se relaciona igual y que sus sentimientos son muy intensos. Entonces ahí es cuando tendremos que hacer muchas cosas. Pero sobre todo, pues en estas etapas donde tenemos la búsqueda, el anhelo, el reconocer, el reorganizarnos, son etapas que tenemos que aprender a identificar. Porque si no vienen así como que una tras otra, y ojo, muchas de las veces no vienen una tras otra, pueden variar, ¿sí? Pueden intercambiarse. Y eso también tenemos que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque dependen de los recursos que les decía, que ya les explicaba. Entonces, tenemos que aprender este proceso. Si ustedes están atravesando por algo así, donde un integrante o la familia, pues acérquense con nosotros, podemos brindarles esta ayuda para que podamos empezar a tramitar el proceso de duelo, no solamente con ustedes, sino también con sus familias. ¿Vale? Pues muchas gracias por su escucha. Vamos a un corte y regresamos para cerrar nuestra sesión del día de hoy. Elige el sabor de tu helado y mézclalo con dulces y botana. En Ice Candy puedes combinar tu helado con gomitas dulces, picositas, aciditas, cacahuates, chocolate y todo lo que le quepa a tu vaso para disfrutar de una deliciosa combinación. También te ofrecemos ricas paletas de pulque, paletas de leche y de agua, gomiboing, papas locas, chamoyadas y más.
Encuéntranos en el área de comidas del Centro Comercial Los Héroes Ixtapaluca. Ice Candy, todo un topping de sabor. Muy bien, ya estamos por acá de regreso. Bien, pues ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy, vamos a iniciar con la meditación, vamos a iniciar con la relajación del día de hoy. Recuerden este proceso, una de las estrategias que también se recomienda para el manejo y afrontamiento del duelo, pues es la relajación. La relajación con estos recuerdos, el aprender a reconocer estos sentimientos, ¿sí? Me pueden ayudar a mí a tramitarlos. La respiración como tal, la relajación como tal, a veces incluso la relajación progresiva o diafragmática, la respiración diafragmática, te puede ayudar a tramitar de mejor forma el proceso de aceptación del dolor, ¿sí? Del dolor que está siendo presente, que se está desarrollando a causa de esta pérdida, ¿sí? Entonces, esta también la pueden practicar como una estrategia para afrontamiento y manejo. Podemos incluso colocar este proceso de imaginería, que es cuando yo les explico que vamos por un río, caminamos sobre el bosque, ¿sí? Que nos encontramos con alguien. Recuérdense, en alguna sesión hicimos esto, ¿no? De que encontramos a alguien, una persona sabia, y esta persona sabia nos da recomendaciones, consejos. Y precisamente esa persona sabia, pues solemos ser nosotros, ¿sí? Entonces, mirar con más detenimiento nuestros sentimientos es una habilidad que podemos desarrollar, y la relajación, la meditación y la respiración nos pueden facilitar su aprendizaje, ¿sí? Pues bien, dicho lo anterior, creo que ya estamos escuchando la música de fondo, o todavía no escuchamos la música de fondo. Bien, entonces, por favor, elijan un espacio cómodo, un espacio tranquilo, en el que ustedes puedan estar serenos, seguros y con mucha confianza. Bien. Respira profundamente. Inhala. Retén la respiración, contén la respiración y exhala. Recuerden, amigos y amigas, respirar en 8 segundos, inhalar en 8 segundos, contener la respiración 4 segundos y exhalar en 8 tiempos. Continúa respirando profundamente. Inhala, contén la respiración y exhala. Recuerda, cuando inhales, siente cómo tu estómago se infla como si fuera un enorme globo, y entonces entra todo el oxígeno, entra mucha vida, que te tranquilizará, revitalizará, te llenará de confianza y de mucha paz. Retén tu respiración. Disfruta ese momento en el que lo retienes, en el que te das cuenta que estás vivo. Y deja ir, exhala, deja ir todo aquello que ya no es benéfico para ti. Deja ir toda aquella carga de culpa, de dolor, de soledad. Inhala. Respira la vida. Infla tu estómago como si fuera un globo enorme. Ingresa toda la vida suficiente en esa bocanada de aire.
Vibra con él. Contén tu respiración. Date cuenta que estás vivo, que cada instante podemos disfrutarlo de forma intensa. La vida está hecha de instantes. Disfrutemos cada instante cuando estemos con alguien. Amémoslo tanto que su recuerdo sea tan intenso que cuando se vaya, llene todo el espacio con la felicidad vivida, con el amor compartido. Que su anhelo y que su búsqueda nos haga incorporarlo en nuestra personalidad, en nuestra identidad, que ahora reconozcamos su pérdida y continuemos con la vida. Exhala. No te aferres al dolor. Deja ir el miedo. Sé que es doloroso, pero deja ir el miedo. ¿Por qué? Porque así como nuestra respiración constante en cada segundo, nos enseña que así tenemos que hacerlo. A cada segundo volver a respirar. A cada instante tenemos otra vez la oportunidad de reinventarnos, de vivir, de compartir la vida con nuestra familia, las personas que amamos y queremos. Inhala profundamente. Retén tu respiración y exhala. Tú eres un ser tan sabio que sabes qué hacer con el dolor. Eres un ser tan sabio que sabes aceptar la incertidumbre. Y como la respiración, también sabes que debes dejarla ir, la incertidumbre y el dolor. Respira lenta y profundamente. Y cuando exhales, deja que el dolor se vaya, sea este físico, sea mental, y gradualmente empezarás a recuperarte, porque el dolor y las pérdidas en esta vida son transitorias, son temporales, pero evidentemente aquel que se va es trascendente para nuestra vida, y esa trascendencia es la que ahora llena nuestro espíritu, la que ahora caminará junto a nosotros. Inhala intensamente. Inhala sabiamente. Aprende a aceptar, a escuchar y deja ir el dolor. Acompáñate de la vida y respira. Siempre respira. Deja el sofoco, el sollozo que da la pérdida. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar de dolor, hazlo. No acalles el sollozo. No hagas que el sollozo sea parte de tu vida. Déjalo ir. Deja ir la zozobra, la desesperanza. Tú tienes la capacidad de manejar ese dolor y esa pena. Respira lenta y profundamente.
Si tienes la sensación de que debes quedarte quieto, quédate quieto. Pero instantes o tiempo después, muévete con la vida. Imagina que eres un árbol, el más grande del bosque, y el viento te mueve, pero así como te mueve se lleva tu dolor. Y entonces tu aroma fulgurante invadirá el bosque. La frescura de tu aroma en el bosque le dará un nuevo sentido a la vida. Abrázate, date un abrazo, apapáchate y agradece a la vida por haber convivido con esa persona el tiempo que haya sido. Agradece la vida que hayan compartido. Dedícale una ofrenda. Acepta que ya no estará con nosotros y dile adiós. Adiós, sea la expresión que tenga, encomiéndalo y que tampoco nos olvide a nosotros. Y con este abrazo, abre tus ojos, respira profundamente y regresa aquí. Bien, pues hemos llegado ya a la recta final. Muchos saludos también a Eli Pisano. Sí, la aceptación es uno de los pilares de este proceso. Pues les agradezco el favor de su escucha. Si ustedes pueden compartir, les pido que compartan este video, esta sesión que hemos desarrollado para ustedes el día de hoy. Pues también, si a alguien les cae mal, etiquétenlo, mándenselo, compártanlo, porque puede ayudarles mucho. Pues muchas gracias. Gracias a Proyección TV, que nos apoya en este ejercicio. Muchos saludos a todas las personas que hoy nos escucharon, ¿sí? A Stephanie, a Fátima. Cuídense mucho, cuiden mucho a sus gallinas. Me dijeron que tienen sus gallinas y que también las gallinas escuchan el programa. Bueno, también saludos a las gallinas que escuchan el programa. Cuídense muchísimo. Recuerden que nos dicen que esto todavía sigue en color naranja y que va para el rojo. Entonces, por favor, cuídense bastante. Los estamos viendo y los queremos mucho. Hasta luego.